A veces, cuando lo has perdido todo, la única dirección que queda es hacia adelante. Cuando te queda tu último dólar y tus hijos te ven desmoronarte, te aferrarás a cualquier cosa que parezca una esperanza. Ben Grady encontró su esperanza en el puerto de Baltimore. Un oxidado carguero llamado el Avalon Dawn llevaba abandonado 3 años. Nadie lo quería. Era gratis para cualquiera que pudiera remolcarlo. Ben usó sus últimos $300 para reclamarlo. Pensó que estaba comprando chatarra. Sus vecinos pensaron que había perdido la cabeza. Pero cuando Ben y sus hijos comenzaron a limpiar el óxido y los escombros, encontraron algo que nadie esperaba. Paredes ocultas, compartimentos secretos y detrás de ellos, un tesoro de la Guerra Fría valorado en 200 millones. El barco había estado transportando más que carga en su último viaje hace 40 años. Pero, ¿qué sucede cuando personas poderosas se dan cuenta de que su fortuna perdida finalmente ha sido encontrada? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Los dedos de Ben Grady encontraron el peso familiar del anillo de bodas de Sarah en su bolsillo mientras miraba la pila de cartas de rechazo sobre la mesa de su cocina. 3 meses desde su último trabajo de construcción. 18 meses desde que Sarah perdió su batalla contra el cáncer, el anillo se había convertido en su ancla, algo sólido a lo que aferrarse cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Papá, no hay leche para el cereal. La voz de Emma llevaba el tono cauteloso que había adoptado desde que su madre murió. Demasiado madura para sus 12 años, demasiado preocupada por aumentar su carga. Conseguiré algo hoy, cariño. La mentira era más fácil ahora. Había dominado el arte de sonar seguro mientras su mundo se desmoronaba. El refrigerador zumbaba su canción vacía, y las facturas en el mostrador parecían multiplicarse cuando él no miraba. Jake apareció en la puerta, todavía en pijama, el pelo parado en direcciones que desafiaban la física. A sus 8 años, aún no había aprendido a ocultar su decepción. Dijiste eso ayer. Ben acercó a ambos niños, aspirando el olor de su champú, la marca genérica de la tienda de dólar. Pero aún olía a hogar. ¿Qué tal si hacemos una aventura? Caminaremos hasta la tienda de la señora Chen y tal vez ella los deje elegir algo especial. Emma encontró sus ojos por encima de la cabeza de Jake. Ella sabía que no podían permitirse nada especial, pero asintió de todos modos. Su hija se había convertido en su compañera en esta delicada danza de mantener la esperanza mientras la realidad presionaba contra sus ventanas como una tormenta. El apartamento se sentía más pequeño cada día. 2 habitaciones, un baño y una cocina que pertenecía a una casa de muñecas. Cuando Sarah vivía, lo habían hecho funcionar. Su risa había llenado los rincones. Su cocina había hecho que el pequeño espacio se sintiera abundante. Ahora las paredes parecían inclinarse hacia adentro, recordándole todo lo que no podía proporcionar. Ben había construido casas para otras familias durante 15 años. Casas con patios traseros y habitaciones de invitados y despensas llenas de comida. Se había enorgullecido de crear espacios donde la gente pudiera construir sus sueños. Ahora ni siquiera podía mantener las luces encendidas en este estrecho apartamento. El negocio de la construcción se había derrumbado como un castillo de naipes. Cuando Sarah enfermó, había rechazado trabajos para estar con ella durante los tratamientos, gastó sus ahorros en terapias experimentales que el seguro no cubría. Cuando ella murió, los clientes habían pasado a otros contratistas, y la economía había cambiado. Nadie quería contratar a un carpintero de mediana edad cuyas manos temblaban cuando pensaba demasiado en el futuro. La señora Chen los saludó con la calidez que reservaba para las personas que más la necesitaban. Su tienda de la esquina era un refugio en su barrio de familias con dificultades y sueños olvidados. Siempre lograba encontrar razones para darles pequeños regalos a los niños. Un caramelo a punto de caducar. Un cómic que alguien había devuelto. Señor Ben, se ve cansado. Su observación venía envuelta en preocupación, no en juicio. Solo pienso demasiado, señora Chen. Él observó a Jake examinar la selección de dulces con la seria consideración de un sumiller eligiendo vino. Pensar nunca pone comida en la mesa. Hacer pone comida en la mesa. Le entregó a Emma un cartón de leche sin esperar el pago. Me pagas cuando puedas, sin prisa. La amabilidad casi lo derrumbó. Había crecido creyendo que los hombres mantenían a sus familias,
que los padres debían ser rocas en las que sus hijos pudieran confiar. Ahora estaba aceptando caridad de una mujer de 70 años que trabajaba 16 horas al día en una tienda que apenas se mantenía a flote. Caminando a casa, la mano de Jake en la suya, Emma llevando la leche como un precioso regalo. Ben sintió el peso de su confianza. Creían en él por completo, absolutamente, sin dudarlo. Lo miraban y veían fuerza, competencia, seguridad. La responsabilidad era aplastante y motivadora en igual medida. De vuelta en el apartamento, Ben extendió el periódico de la mañana sobre la mesa mientras los niños comían su cereal. Los anuncios de empleo se habían convertido en un ritual diario de decepción, pero los leía de todos modos. Se necesita trabajador de la construcción. Debe tener herramientas propias. Sus herramientas habían sido vendidas hacía 3 meses. Capataz experimentado, se requieren referencias. Sus referencias provenían de un negocio que ya no existía. Entonces lo vio. Un pequeño aviso escondido entre un anuncio de muebles usados y una súplica de donaciones de latas de aluminio. Embarcación abandonada. El Avalon Dawn, gratuita para solicitantes calificados, dispuestos a asumir los costos de remolque y eliminación. Contactar a la autoridad portuaria. Ben lo leyó 3 veces. Los barcos no se regalaban. Debía haber una trampa, algún costo oculto que surgiría una vez que se contactara. Pero la palabra gratis lo atrajo profundamente en su pecho. Gratis significaba posibilidad. Gratis significaba una oportunidad. ¿Qué es eso, papá? Emma había heredado la habilidad de Sarah para leer sus expresiones. Quizás nada, quizás algo. Dobló el papel, guardando el aviso donde pudiera encontrarlo más tarde. Terminen su desayuno. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas. La oficina de la autoridad portuaria olía a diésel y decepción. El empleado, un hombre curtido llamado Rodríguez, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, apenas levantó la vista cuando Ben se acercó al mostrador. «Estoy aquí por el barco, el Avalon Dawn». La cabeza de Rodríguez se levantó bruscamente. Es la primera persona que pregunta por ella en 6 meses. ¿Sabe en lo que se está metiendo? Dígame. Ha estado en el muelle 47 durante 3 años. El dueño anterior murió, sin parientes cercanos. Nadie quiere pagar por su eliminación. Es suya si puede demostrar que tiene los medios para remolcarla y desguazarla o hacerla apta para navegar. Rodríguez deslizó un formulario por el mostrador. La tarifa de presentación es de $300. El corazón de Ben se hundió. $300 bien podrían haber sido $3,000. Era cada centavo que le quedaba. El dinero que había estado ahorrando para el alquiler del próximo mes. ¿Puedo verla primero? Rodríguez se encogió de hombros. Muelle 47. No se caiga al agua. La ciudad no pagará por sacarlo. La caminata hasta el puerto duró 20 minutos. El barrio de Ben dio paso a edificios industriales y solares vacíos, lugares donde Baltimore mostraba su óxido y abandono. El propio puerto se extendía como un cementerio de sueños marítimos. Algunos muelles albergaban buques de trabajo, barcos de pesca, pequeños cargueros, alguna que otra embarcación de recreo. Otros contenían cascos olvidados que nunca más volverían a navegar. El muelle 47 se encontraba en el extremo más alejado, donde el puerto se curvaba lejos de los principales canales de navegación. Ben la vio antes de ver el número. El Avalon Dawn se alzaba sobre el agua como un barco fantasma. Su casco estaba manchado de óxido y abandono. Era más grande de lo que esperaba, quizás 90 metros de largo, con una superestructura que hablaba de días mejores. Su pintura hacía tiempo que se había rendido a los elementos, dejándola del color de la sangre vieja y heridas más profundas. Pero Ben no veía decadencia, veía posibilidades. Veía un casco que todavía estaba intacto, a juzgar por cómo se asentaba en el agua. Veía espacio, más espacio del que había tenido en años. Veía algo con lo que podía trabajar, algo que podía transformar. Lo más importante, veía esperanza vistiendo un abrigo de óxido. El anillo de Sarah presionó sus dedos mientras estaba en el muelle, estudiando el barco. Ella lo habría entendido. Clara siempre había visto potencial donde otros veían problemas. Lo había visto en él cuando era solo otro carpintero con grandes sueños y bolsillos vacíos. «¿Qué piensas, Sarah?», susurró al viento. La respuesta no llegó en palabras, sino en un sentimiento, una certeza que se asentó en su pecho como té caliente en una mañana fría. Esto estaba bien.
Este era el camino a seguir. Ben regresó a la oficina de la autoridad portuaria con el paso firme de un hombre que había tomado una decisión. Colocó 3 billetes de $100 arrugados sobre el mostrador de Rodríguez. Dinero para la compra, dinero para la luz, dinero para la esperanza. Me la quedo. Rodríguez lo miró fijamente por un largo momento. ¿Estás seguro de esto? Lleva 3 años allí. Podría tener cualquier cosa mal. Estoy seguro. El papeleo tardó 1 hora. Formularios y firmas y advertencias sobre responsabilidad y riesgos ambientales. Cuando terminó, Rodríguez le entregó un juego de llaves que parecían más viejas que Jake. Felicidades, señor Grady. Ahora es el orgulloso dueño de la pila de chatarra más cara del puerto de Baltimore. Ben se guardó las llaves junto al anillo de Sarah. Ya veremos. Caminando a casa se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Emma y Jake estarían emocionados. Les encantaban las aventuras, incluso si ésta venía envuelta en óxido e incertidumbre. Mañana irían a ver su barco. Mañana empezarían a construir algo nuevo de algo que todos los demás habían abandonado. A veces las cosas más rotas guardaban los mayores tesoros. Estaba a punto de descubrir cuán cierto podía ser eso. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el puerto de Baltimore, mientras Ben guiaba a Emma y Jake por el muelle desgastado hacia el muelle 47. La emoción de los niños era contagiosa. Charlaban sobre piratas y mapas del tesoro, y vivir en un barco como personajes de sus libros de aventuras. Ahí está, dijo Ben, deteniéndose al borde del muelle. El Avalon Dawn parecía aún más imponente a la luz del día. Su casco manchado de óxido se alzaba casi 3 pisos por encima de la línea de flotación, y su superestructura se extendía como una pequeña ciudad de metal y recuerdos. Emma silbó bajo, un hábito que había adquirido de su madre. «Es enorme», exhaló Jake, su imaginación de 8 años ya transformando la embarcación abandonada en algo magnífico. Ben estudió el barco con el ojo de un contratista. El casco mostraba óxido superficial, pero no agujeros obvios ni daños estructurales. La cubierta estaba llena de escombros y charcos de agua de lluvia, pero los huesos debajo parecían sólidos. Lo más importante, flotaba nivelado, lo que significaba que la sala de máquinas no estaba inundada. ¿Podemos subir a bordo?, preguntó Emma, ya calculando la mejor ruta por la pasarela. Con cuidado, y nos quedamos juntos. La pasarela crujió bajo su peso, pero se mantuvo firme. Ben probó cada paso antes de permitir que los niños lo siguieran. La cubierta se extendía ante ellos como un campo de fútbol hecho de metal, salpicado de escotillas de carga y equipos misteriosos cubiertos de óxido y excrementos de pájaros. Jake corrió hacia la superestructura, sus pasos resonando en la cubierta metálica. «Papá, hay una escalera aquí. ¿Puedo subir después de revisar la cubierta principal?» Ben quería establecer su orientación antes de que comenzaran a explorar. El barco era un laberinto de pasajes y compartimentos, fácil perderse. Se dirigieron hacia el puente, la estructura más alta del barco. Las ventanas de la timonera estaban empañadas con sal y mugre, pero a través de ellas Ben podía ver los restos de equipos de navegación y cartas aún clavadas en las mesas de trazado. «Mira todos los botones», se maravilló Emma, asomándose por una ventana rota. Dentro del puente, el tiempo parecía congelado en 1983. Las cartas mostraban las rutas de navegación a lo largo de la costa este, y una taza de café descansaba en la consola del capitán, como si su dueño se hubiera alejado por un momento. Partículas de polvo bailaban en los rayos de sol que penetraban las ventanas sucias. Ben encontró la documentación del barco en un archivador metálico detrás del sillón del capitán. La mayoría de los papeles estaban dañados por el agua e ilegibles, pero una carpeta permanecía sellada en plástico. Dentro, encontró el manifiesto original del barco de su último viaje. El manifiesto estaba fechado el 15 de octubre de 1983, listando carga con destino a Norfolk, Virginia, maquinaria de carga estándar, piezas, textiles, productos enlatados. Pero algo le inquietaba a Ben. La letra era diferente en varios lugares, como si las entradas hubieran sido hechas por diferentes personas en diferentes momentos. «Papá, ven a ver esto», llamó Emma desde la mesa de cartas. Había encontrado una carta de navegación con la ruta final del barco marcada en tinta roja. La línea mostraba una salida de Baltimore, pero en lugar de dirigirse directamente a Norfolk, como indicaba el manifiesto,
La ruta se curvaba hacia el noreste, hacia las islas de la bahía de Chesapeake. Eso es raro, observó Jake, trazando la ruta con el dedo. ¿Por qué irían por ahí? Ben comparó la carta con el manifiesto. Las fechas coincidían, pero los destinos no. Los barcos no solían hacer desvíos en rutas de carga a menos que hubiera una emergencia o circunstancias especiales. Tal vez tuvieron que evitar el mal tiempo, sugirió Emma, pero su tono sugería que ella tampoco lo creía. Pasaron la siguiente hora explorando la cubierta principal y los niveles superiores del barco. El Avalon Dawn era más grande y complejo de lo que Ben había pensado inicialmente. Más allá de las bodegas de carga estándar, encontraron compartimentos especializados con puertas reforzadas y sistemas de ventilación inusuales. Algunas áreas estaban completamente selladas, sus entradas soldadas hace décadas. En la biblioteca del barco, una pequeña habitación detrás del comedor de tripulantes, Jake descubrió algo que aceleró el pulso de Ben. Una lista de la tripulación del barco de 1983 enumeraba 37 miembros para lo que debería haber sido un viaje de carga rutinario. Ben había trabajado lo suficiente con barcos como para saber que eso era el doble de la dotación normal. ¿Por qué necesitarían tanta gente solo para llevar carga?, preguntó Emma, leyendo por encima de su hombro. Ben no tenía una respuesta, pero las piezas de un rompecabezas comenzaban a formarse en su mente. La ruta inusual, la tripulación sobredimensionada, los compartimentos sellados, nada de eso encajaba con un viaje comercial estándar. Se dirigieron bajo cubierta, donde el verdadero tamaño del barco se hizo evidente. Corredor tras corredor se extendía en la oscuridad, bordeado de puertas que conducían a los camarotes de la tripulación, almacenes y espacios de maquinaria. El aire olía a óxido y diésel, y a algo más, algo que le recordaba a Ben viejos secretos. En el comedor de la tripulación encontraron pruebas de que la gente se había ido con prisa. Platos y tazas sobre las mesas como si una comida hubiera sido interrumpida, artículos personales, una baraja de cartas, una novela de bolsillo, una taza de café con "el mejor papá del mundo", impreso en el costado, permanecían donde sus dueños los habían dejado hace 40 años. Es como si todos simplemente hubieran desaparecido, susurró Jake, su voz resonando en el espacio vacío. Ben empezaba a pensar que eso podría ser exactamente lo que sucedió. Se dirigían de regreso a la cubierta principal cuando Emma notó algo extraño en una de las paredes del corredor. La pintura era un tono ligeramente diferente, y cuando la presionó, cedió ligeramente bajo la presión. «Papá, creo que esto es falso». Ben examinó la pared más de cerca. El revestimiento metálico era definitivamente más nuevo que la estructura circundante, y había sido pintado para que coincidiera, pero no de forma perfecta. Más revelador aún, estaba sujeto con tornillos en lugar de costuras soldadas. «Apártense», les dijo a los niños. Usando una multiherramienta de su bolsillo, Ben quitó los tornillos que sujetaban el panel. Se desprendió fácilmente, revelando un espacio estrecho detrás de la falsa pared. Dentro, envuelto en un paño aceitado, había un diario de navegación encuadernado en cuero. La cubierta estaba grabada con letras doradas. «Diario personal del capitán H.A. Morrison, maestre». Ben lo abrió con cuidado, consciente de que las páginas podrían ser frágiles después de 40 años. Las entradas estaban escritas con letra cuidadosa, comenzando con notas de navegación rutinarias y observaciones meteorológicas. Pero a medida que Ben leía más, el tono cambiaba. Referencias a carga especial y protocolos clasificados aparecían con creciente frecuencia. Una entrada fechada el 10 de octubre de 1983 hizo temblar las manos de Ben. Órdenes selladas recibidas de la estación de Norfolk, manifiesto anterior anulado. Nueva carga requiere protocolos de seguridad de nivel 7. Tripulación informada solo bajo la base de necesidad de saber. Que Dios nos ayude a todos si esto sale mal. Ben levantó la vista y encontró a Emma y Jake observándolo atentamente. La emoción en sus ojos había sido reemplazada por algo más serio. El reconocimiento de que habían tropezado con algo más grande que un simple barco abandonado. «¿Qué dice?», preguntó Emma en voz baja. Ben cerró el diario de navegación, su mente acelerada. El Avalon Dawn no era solo un viejo carguero. Era algo completamente diferente, algo que había estado transportando secretos junto con su carga manifestada. Y esos secretos habían sido lo suficientemente importantes
como para justificar rutas inusuales, tripulaciones sobredimensionadas y órdenes selladas. Creo, dijo Ben lentamente, que necesitamos aprender mucho más sobre este barco antes de ir más lejos. Mientras regresaban a la cubierta principal, Ben notó algo que había pasado por alto a su llegada. Un sedán con ventanas polarizadas estaba en el estacionamiento del puerto, posicionado de manera que sus ocupantes pudieran observar el Avalon Dawn. Cuando Ben lo miró directamente, el motor del coche arrancó y se alejó. Y alguien más estaba interesado en su barco, alguien que podría no apreciar que Ben y sus hijos estuvieran husmeando en secretos de hace 40 años. Pero mientras Ben ayudaba a Emma y Jake a bajar por la pasarela, sintió algo que no había experimentado en meses: la emoción del descubrimiento. El Avalon Dawn era más que una oportunidad para un nuevo comienzo. Era un misterio esperando ser resuelto, y Ben Grady siempre había sido bueno resolviendo rompecabezas. La pregunta era si sería capaz de resolver antes de que lo resolviera a él. Ben pasó esa tarde leyendo el diario del capitán Morrison a la luz de una lámpara, mientras Emma y Jake dormían. Las entradas pintaban una imagen de un hombre atrapado entre el deber y la conciencia, transportando una carga que no se suponía que debía entender, pero que claramente sí entendía. 12 de octubre de 1983. El pasajero subió a bordo a las 3 horas, pasaporte diplomático, pero sus manos tiemblan como las de un hombre que ha visto demasiado. Lo que sea que lleve en esas cajas selladas vale más que mi barco y mi tripulación combinados. 13 de octubre de 1983. Cambié de rumbo según órdenes selladas. Ya no vamos a Norfolk, nuevo destino clasificado, pero llevo 20 años navegando por estas aguas. Nos dirigimos a los canales profundos cerca de la isla de Tangier. 14 de octubre de 1983. El pasajero pasó todo el día en su camarote con esas cajas. Puedo oírlo hablar. Parece que está grabando algo. La tripulación se está poniendo nerviosa. Yo también. La última entrada estaba fechada el 15 de octubre de 1983, el día en que se suponía que el barco llegaría a Norfolk, según el manifiesto original. 15 de octubre de 1983. Todo ha salido mal. Las interceptaciones de radio sugieren que nos están siguiendo. El pasajero insiste en implementar protocolos de contingencia. He sellado la carga especial según sus instrucciones. Si algo nos sucede, quizás alguien encuentre este registro y entienda que solo estábamos siguiendo órdenes. El nombre del pasajero es Kozlov. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Ben cerró el diario y se frotó los ojos cansados. Dmitry Kozlov. El nombre no significaba nada para él, pero claramente había significado todo para el capitán Morrison. Un pasajero diplomático con cajas selladas y protocolos de contingencia. Un barco que cambió de rumbo para evitar a alguien o algo, y una carga que había sido sellada tan a fondo que 40 años después permanecía oculta. A la mañana siguiente, Ben llevó el diario al Enoch Pratt Free Library en el centro de Baltimore. Si iba a entender lo que habían encontrado, necesitaba la ayuda de investigación. La bibliotecaria del mostrador de referencia era una mujer de unos 50 años con cabello plateado y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura de alambre. Su placa de identificación decía Ruth Martínez. «Estoy tratando de investigar un barco», explicó Ben, colocando el diario cuidadosamente sobre su escritorio. Estaba activo en 1983, pero creo que su historia podría ser más de lo que muestran los registros oficiales. Ruth examinó el diario con la reverencia de alguien que entendía el valor de las fuentes primarias. «Esto es material auténtico de los años 80. ¿Dónde lo encontró?» «En el barco. Recientemente adquirí el Avalon Dawn». Las cejas de Ruth se levantaron. «¿Usted es quien lo reclamó? Escuché que alguien finalmente se llevó ese viejo fantasma. ¿Usted sabe sobre el barco?» «He vivido en Baltimore toda mi vida. El puerto no guarda muchos secretos de las personas que prestan atención». Ruth abrió el diario en la primera página. «¿Qué es exactamente lo que espera encontrar?» Ben le habló de las inconsistencias en el manifiesto, el tamaño inusual de la tripulación y el misterioso pasajero llamado Kozlov. Ruth escuchó con la atención concentrada de una investigadora profesional. «Déjeme ver qué puedo averiguar. Los registros de envío de la Guerra Fría pueden ser complicados. Mucha información estaba clasificada o deliberadamente oscurecida». Ella lo llevó a una terminal de computadora.
Pero a veces la verdad tiene una forma de salir a la superficie. Mientras Ruth hacía su magia digital, Ben se encontró en la sección infantil donde se suponía que Emma y Jake debían estar leyendo en silencio. En cambio, habían encontrado un libro sobre naufragios famosos y los estaban comparando con su propio barco. «Papá, mira este», dijo Jake, señalando una foto de un barco cubierto de óxido. «Se parece mucho al nuestro, pero encontraron un tesoro en él. Quizás nosotros también encontremos un tesoro», añadió Emma, pero su tono era más reflexivo que emocionado. A los 12 años era lo suficientemente mayor como para entender que la vida real rara vez coincidía con las aventuras de los libros de cuentos. Ruth llamó a Ben de vuelta al mostrador de referencia una hora más tarde. Había reunido una pequeña pila de artículos impresos y documentos fotocopiados. Su Dmitry Kozlov era un personaje bastante interesante, dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio. Diplomático soviético destinado en la Embajada de Washington de 1981 a 1983. Según los registros del Departamento de Estado, solicitó asilo en octubre de 1983. Ben sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Asilo? Se pone más interesante. 3 días después de su solicitud de asilo, hubo un incidente de seguridad en la embajada soviética. Alguien había retirado materiales clasificados. Kozlov desapareció esa misma noche. Ruth le mostró un recorte de periódico del Washington Post, fechado el 16 de octubre de 1983. El titular decía, «Diplomático soviético desaparecido tras allanamiento de embajada». El artículo decía, «Se creía que Kozlov estaba desertando, pero nunca llegó a su reunión programada con sus contactos de la CIA. Simplemente se desvaneció». Ruth señaló una historia lateral. También hubo un informe de un barco abandonado a la deriva en la bahía de Chesapeake alrededor de la misma fecha, pero la conexión nunca se hizo pública. Las manos de Ben temblaban mientras leía el artículo. La línea de tiempo coincidía perfectamente con las entradas del diario del capitán Morrison. Kozlov había abordado el Avalon Dawn el 12 de octubre, y para el 16 de octubre, tanto él como el barco habían desaparecido de los registros oficiales. «¿Qué pasó con el barco?», preguntó Ben. Según los registros marítimos, fue encontrado por la Guardia Costera y remolcado al puerto de Baltimore. El informe oficial lo listaba como abandonado sin tripulación a bordo. Eventualmente fue vendido como chatarra, pero Ruth hizo una pausa, revisando otro documento. «Pero no hay registro de que realmente haya sido desguazado. Simplemente estuvo en varios muelles durante 40 años hasta que usted lo reclamó». «¿Y Kozlov?» «Nunca fue encontrado. Se le presume muerto, aunque su cuerpo nunca fue recuperado». Ruth recogió los papeles en una pila ordenada. «Señor Grady, si lo que encontró es auténtico, podría tener la clave de un misterio de 40 años». Ben pensó en los compartimentos sellados que habían descubierto, las falsas paredes y la sensación de que el barco guardaba secretos. ¿Qué tipo de materiales clasificados tendría acceso un diplomático soviético? En 1983, podría ser cualquier cosa. Secretos militares, redes de inteligencia, planes estratégicos. La expresión de Ruth se puso seria. «El tipo de información por la que la gente mata». Fueron interrumpidos por el sonido de las sillas raspando mientras Emma y Jake se acercaban al mostrador. Ambos niños parecían sumisos. El peso de las conversaciones de adultos tenía una forma de penetrar incluso en la lectura más concentrada. «¿Estamos en problemas, papá?», preguntó Jake en voz baja. Ben abrazó a su hijo. «No, amigo. Solo estamos aprendiendo sobre la historia de nuestro barco». «¿Es una mala historia?». La pregunta de Emma llevaba el peso de alguien que ya había perdido demasiado por los giros inesperados de la vida. Ben miró a Ruth, quien le dio un asentimiento alentador. «Es una historia complicada, pero eso no la hace mala. A veces las historias más interesantes son las complicadas». Mientras se preparaban para salir de la biblioteca, Ruth le entregó a Ben una tarjeta de presentación. «Si necesita ayuda para investigar más, por favor, llámeme. Este es el tipo de rompecabezas histórico que no aparece a menudo». Caminando de regreso al puerto con los niños, Ben sintió el peso de la revelación asentándose en sus hombros. El Avalon Dawn no era solo un barco abandonado, era una tumba flotante de secretos de la Guerra Fría, y en algún lugar de sus compartimentos sellados, todavía podría estar llevando lo que Dmitry Kozlov había muerto protegiendo.
Pero al acercarse al muelle 47, Ben notó el mismo sedán de ayer estacionado en un lugar diferente. Esta vez, cuando lo miró directamente, el conductor no se fue. En cambio, la ventana se bajó ligeramente y Ben vislumbró gafas de sol y una lente de cámara. Alguien definitivamente los estaba observando. Alguien que sabía exactamente lo que representaba el Avalon Dawn. Ben aceleró el paso, guiando a Emma y Jake hacia el barco. Cualesquiera que fueran los secretos que llevaba el barco, eran lo suficientemente valiosos como para atraer la atención después de 40 años. Y eso significaba que Ben y sus hijos ya no eran solo cazadores de tesoros, eran objetivos potenciales. Mientras subían a bordo del barco, Ben tomó nota mental de volver a llevar sus viejas herramientas de construcción. Si iban a seguir explorando los misterios del Avalon Dawn, necesitaban estar preparados para algo más que óxido y documentos viejos. Necesitaban estar preparados para la posibilidad de que algunos secretos valieran la pena matar para protegerlos. Ben estaba quitando pintura vieja de la cocina del barco cuando su raspador golpeó algo que no pertenecía. En lugar del sonido hueco de metal contra metal, escuchó un golpe sordo. Emma, que estaba clasificando hardware recuperable cerca, levantó la vista al sonido. ¿Qué fue eso? Ben pasó sus manos por la pared donde había estado trabajando. La superficie se sentía diferente aquí, ligeramente elevada, como si algo hubiera sido construido en la estructura. Llamó a Jake, que estaba catalogando los objetos que habían encontrado. Ayúdame a quitar más pintura de esta sección. Trabajando juntos, revelaron el contorno de un panel rectangular cuidadosamente oculto, pero no sellado permanentemente. A diferencia de la falsa pared donde habían encontrado el diario del capitán, esta estaba diseñada para ser abierta por alguien que supiera dónde buscar. Ben encontró el mecanismo por accidente, un pestillo oculto disfrazado de accesorio de tubería. Cuando lo presionó, el panel se abrió hacia adentro con un suave clic. Dentro había una cavidad lo suficientemente grande como para contener un pequeño objeto envuelto en cuero aceitado. Ben lo desenvolvió con cuidado, revelando una elaborada llave de latón diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era más pesada que una llave normal, con intrincados grabados a lo largo de su vástago y una cabeza con forma de sello diplomático. ¿Qué crees que abre?, preguntó Emma, girando la llave en sus manos. Antes de que Ben pudiera responder, escucharon pasos en la cubierta superior. Botas pesadas moviéndose con propósito en lugar de curiosidad. Ben hizo un gesto a los niños para que guardaran silencio y se guardó la llave en el bolsillo. «Hola, ¿hay alguien a bordo?». La voz tenía autoridad y un ligero acento que Ben no pudo ubicar. Ben subió las escaleras a la cubierta principal, dejando a Emma y Jake en la cocina. Un hombre de unos 70 años estaba cerca de la pasarela, vistiendo un abrigo que había visto mejores décadas. Su cabello blanco aún era espeso, y sus ojos tenían la mirada fija de alguien acostumbrado a mandar. «Soy Ben Grady. Este es mi barco ahora». El hombre sonrió, extendiendo una mano curtida. «Marcus Webb. Serví en esta embarcación cuando tenía un nombre y un propósito diferentes». Ben estrechó la mano ofrecida, notando el agarre firme y los callos que hablaban de una vida de trabajo con sus manos. ¿Nombre diferente? Era el Meridian Star cuando la conocí. Buque auxiliar de la Marina, aunque eso nunca estuvo en los registros oficiales. Marcus miró alrededor de la cubierta con la familiaridad de alguien que vuelve a visitar la casa de su infancia. Escuché que alguien finalmente la había reclamado. Pensé que debería presentarme. ¿Auxiliar de la Marina? Ben pensó en la carga clasificada y el misterioso pasajero. ¿Qué tipo de trabajo hacía? Marcus permaneció en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Ben. El tipo de trabajo que oficialmente nunca sucedió. ¿Le importa si subo a bordo correctamente? Hay cosas que debes saber sobre este barco. Ben condujo a Marcus al puente del barco, donde podían hablar sin que los niños los escucharan. El hombre mayor se movió por los corredores con la confianza de alguien que conocía cada remache y mamparo. «Era buzo de la Marina», explicó Marcus, sentándose en la silla del capitán como si fuera suya. Especializado en salvamento y recuperación submarina, en 1983 estaba adscrito a una operación conjunta de la CIA y la Marina llamada Corriente Profunda. ¿Qué era Corriente Profunda? Oficialmente nunca existió. Oficiosamente, proporcionábamos transporte y seguridad a desertores de alto valor y carga sensible.
Marcus tomó una de las cartas de navegación, pasando el dedo por la ruta marcada en tinta roja. El Meridian Star, su Avalon Dawn, era nuestro principal activo. Ben sintió el peso de la llave de latón en su bolsillo. ¿Qué pasó en octubre de 1983? La expresión de Marcus se oscureció. Recogimos a un diplomático soviético llamado Dmitry Kozlov. Llevaba información de inteligencia que podría haber cambiado el equilibrio de la Guerra Fría si hubiera vivido lo suficiente para entregarla. Murió. Toda la operación se torció. Se suponía que Kozlov era una simple extracción, pero alguien filtró la operación. Fuimos interceptados por un submarino soviético frente a la isla de Tangier. Marcus se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando el puerto. Kozlov sabía que nos habían alcanzado. Activó protocolos de contingencia. ¿Qué tipo de protocolos de contingencia? Marcus se volvió hacia Ben. Selló su paquete de inteligencia en la caja fuerte del barco. La idea era que, incluso si lo capturaban o lo mataban, la información estaría segura hasta que los equipos de recuperación pudieran recuperarla. El pulso de Ben se aceleró. ¿Dónde está esa caja fuerte? Ese es el problema. Solo Kozlov conocía la ubicación exacta y los códigos de acceso. Cuando los soviéticos nos abordaron, mataron a la mayoría de la tripulación y se llevaron a Kozlov, pero nunca encontraron la caja fuerte. Marcus volvió a sentarse pesadamente. 40 años. Me he preguntado qué pasó con ese paquete de inteligencia. ¿La tripulación fue asesinada? Ben pensó en los objetos personales dejados en el comedor. La sensación de vidas interrumpidas. No todos. Yo estaba bajo el agua cuando atacaron, revisando el casco en busca de daños. Cuando salí a la superficie, todo había terminado. El barco estaba a la deriva, la tripulación se había ido y la inteligencia de Kozlov había desaparecido con él. Ben sacó la llave de latón de su bolsillo. Los ojos de Marcus se abrieron cuando la vio. ¿Dónde encontró eso? Escondida en la pared de la cocina. ¿La reconoce? Marcus tomó la llave con manos que temblaban ligeramente. Llave de bolsa diplomática. Kozlov nunca iba a ningún lado sin ella. Miró a Ben. Si encontró esto, significa que la escondió antes de que lo llevaran. Quería que alguien la encontrara. ¿Qué abre? La póliza de seguro de Kozlov. Una vez me dijo que se había preparado para la posibilidad de una traición. Dijo que había escondido pruebas de su inteligencia de una manera a la que solo él podía acceder. Marcus levantó la llave. Esta podría ser la clave de esa prueba. Ben llamó a Emma y Jake para que se unieran a ellos en el puente. Los niños habían estado escuchando desde la escalera de todos modos, y él había aprendido que tratar de protegerlos de verdades difíciles solo los hacía más curiosos. El señor Webb me estaba contando la historia del barco, explicó Ben mientras se sentaban alrededor de la mesa de cartas. Marcus sonrió a los niños. Su padre ha encontrado algo muy importante. Este barco guarda secretos que personas poderosas han estado buscando desde antes de que ustedes nacieran. ¿Secretos buenos o malos?, preguntó Jake con la franqueza de la infancia. Secretos que podrían ayudar a la gente buena y dañar a la gente mala, respondió Marcus. El hombre que los escondió estaba tratando de hacer lo correcto, aunque le costó la vida. Emma estudió la llave de latón. Así que necesitamos encontrar qué abre esto. Necesitamos ser muy cuidadosos, corrigió Ben. Si la gente ha estado buscando esto durante 40 años, no estarán contentos de que lo hayamos encontrado. Marcus asintió gravemente. Hay personas que han construido sus carreras sobre mantener enterrados ciertos secretos de la Guerra Fría. Si se sabe que el paquete de inteligencia de Kozlov todavía existe, ¿qué tipo de inteligencia?, preguntó Ben. Redes de espionaje soviéticas, planes militares, la ubicación de activos ocultos. Pero más que eso, Kozlov tenía pruebas de funcionarios estadounidenses que trabajaban para los soviéticos. Nombres, fechas, registros bancarios. La voz de Marcus bajó. El tipo de información que podría destruir reputaciones y poner fin a carreras incluso 40 años después. Ben pensó en el sedán que los había estado observando. La sensación de ser observado. ¿Cómo sabría alguien que encontramos algo? La comunidad de inteligencia es más pequeña de lo que crees y tienen memoria a largo plazo. Si has estado haciendo preguntas sobre Kozlov y el barco, Marcus se encogió de hombros. La noticia viaja. Como si los hubiera convocado su conversación, el sonido de varios vehículos que entraban en el estacionamiento del puerto llegó a ellos a través de las ventanas del puente. Ben contó 4 SUV negros,
posicionándose donde podían observar el barco. Parece que la noticia ha viajado, dijo Marcus con gravedad. Ben abrazó a Emma y Jake. La aventura en la que habían tropezado se estaba volviendo más peligrosa cada hora, y la seguridad de sus hijos tenía que ser lo primero. Pero mientras miraba la llave de latón en las manos curtidas de Marcus, Ben se dio cuenta de que ya habían cruzado una línea. Ya no solo estaban explorando un viejo barco, eran los guardianes de secretos que podían reescribir la historia. La pregunta era si vivirían lo suficiente para decidir qué hacer con ellos. Los SUV negros mantuvieron su vigilia durante toda la noche. Ben había trasladado a Emma y Jake a los camarotes de la tripulación del barco, razonando que si los estaban observando, bien podrían quedarse cerca de los secretos que el Avalon Dawn estaba protegiendo. Marcus se había ofrecido como voluntario para hacer la primera guardia. Su entrenamiento en la marina todavía era agudo a pesar de sus más de 70 años. Al amanecer, Ben encontró a Marcus en la sala de radio, encorvado sobre un dispositivo que definitivamente no había estado allí el día anterior. Era compacto y metálico, cubierto de diales e interruptores que pertenecían a una película de espías, en lugar de a un carguero abandonado. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó Ben, reconociendo el dispositivo por la descripción que Marcus había hecho del equipo de Kozlov. Máquina de cifrado de la era soviética, pero modificada para frecuencias de la OTAN. Marcus levantó la vista del dispositivo con algo que se parecía a la reverencia. Kozlov era paranoico con la seguridad de las comunicaciones. Esta belleza puede decodificar casi cualquier cosa de principios de los años 80. ¿Dónde lo encontraste? Detrás de la consola de radio. Hay un compartimento entero allí sellado con un candado de combinación. Marcus levantó un trozo de papel cubierto de números. Me tomó 3 horas descifrarlo, pero Kozlov era metódico. La combinación era el cumpleaños de su hija. Ben estudió el dispositivo descifrado. ¿El cumpleaños de su hija? ¿Cómo sabes eso? Kozlov hablaba de ella constantemente durante el viaje. Elena. Tenía 7 años cuando desertó. Vivía en Moscú con su abuela. La expresión de Marcus se suavizó. Llevaba su foto a todas partes. Hablaba de traerla a América una vez que se aprobara su asilo. ¿Qué le pasó a ella? No lo sé. Después de que la operación salió mal, todos los involucrados fueron asesinados o reasignados. Todo el asunto fue clasificado tan profundamente que la mayoría de la gente se convenció de que nunca sucedió. Emma y Jake aparecieron en la puerta, atraídos por el sonido de la conversación de adultos y el misterio del nuevo equipo. Jake gravitó inmediatamente hacia el dispositivo descifrado, su fascinación de 8 años por los botones e interruptores en plena exhibición. ¿Puedo tocarlo?, preguntó. Con cuidado, respondió Marcus. Esta máquina guarda la clave para entender todo lo que Kozlov dejó atrás. El dispositivo cobró vida cuando Marcus lo activó. Los números se desplazaron por una pequeña pantalla y los clics mecánicos llenaron el aire mientras los mecanismos internos se alineaban. Después de varios minutos, la máquina se estableció en un ritmo constante. Está buscando señales cifradas, explicó Marcus. Kozlov lo programó para decodificar sus protocolos de comunicación personal. Emma estudió el papel con los números de la combinación. Si usó el cumpleaños de su hija, tal vez usó otra información personal para otros candados. Chica lista. Marcus sonrió. Kozlov era sentimental con la familia. Sus claves de cifrado estaban todas vinculadas a fechas y nombres importantes. La máquina detuvo repentinamente su patrón de búsqueda y emitió un pitido agudo. El texto comenzó a desplazarse por la pantalla, no en inglés, sino en lo que parecían coordenadas y especificaciones técnicas. ¿Qué dice?, preguntó Ben. Marcus frunció el ceño a la pantalla. Está extrayendo datos cifrados de algún lugar del barco. Debe haber un transmisor escondido en el casco que ha estado transmitiendo esta señal durante 40 años. ¿Transmitiendo a quién? Buena pregunta. Marcus ajustó varios diales y la señal se hizo más clara. Kozlov estableció múltiples planes de contingencia. Esto podría ser uno de ellos, un interruptor de hombre muerto que se activa si se cumplen ciertas condiciones. Ben pensó en la llave de latón en su bolsillo, como si alguien encontrara sus efectos personales. Exactamente, la señal nos está dando coordenadas. Marcus sacó un dispositivo GPS moderno e introdujo los números. 47 minutos norte, 76 ADER, 12 minutos oeste. ¿Dónde está eso? Marcus le mostró la pantalla del GPS,
A unos 24 kilómetros al sureste de aquí, en aguas profundas frente a la plataforma continental, Ben estudió las coordenadas. ¿Por qué Kozlov escondería algo bajo el agua? Seguro, respondió Marcus. Si la bóveda del barco se veía comprometida, necesitaría una ubicación de respaldo que no pudiera ser buscada ni incautada. Emma había estado examinando en silencio el dispositivo descifrado mientras los adultos hablaban. Ahora señaló una pantalla secundaria que se había activado. Hay más texto llegando. Nuevas líneas de código se desplazaron por la pantalla, pero estas estaban en inglés. Marcus las leyó en voz alta. Paquete alfa asegurado en las coordenadas designadas. El acceso requiere doble autorización. Llave de la bóveda del barco más códigos de autenticación personal. El futuro de Elena depende de la recuperación adecuada. No confíen en nadie en los canales oficiales. DK. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se hacían patentes. Kozlov no solo había escondido documentos de inteligencia, había creado un elaborado sistema de seguridad que requería múltiples llaves y conocimientos personales para acceder. Códigos de autenticación personal, Ben reflexionó. ¿Más información familiar? Probablemente, pero después de 40 años, Marcus se encogió de hombros. Incluso si desciframos los códigos, ¿cómo recuperamos algo del fondo del océano? Un problema a la vez, dijo Ben. Primero, necesitamos entender lo que estamos buscando. Pasaron la mañana explorando más compartimentos ocultos del barco. Usando el dispositivo descifrado como guía, encontraron 3 espacios más escondidos, cada uno conteniendo piezas del elaborado rompecabezas de Kozlov. En los camarotes del capitán, detrás de una falsa estantería, descubrieron una caja impermeable que contenía fotografías y documentos personales. Las fotografías mostraban a un joven Dmitry Kozlov con una hermosa mujer y una niña pequeña con ojos brillantes y rizos oscuros. El reverso de una foto tenía la inscripción Elena y Natasha, Moscú, verano de 1982. Su familia, dijo Emma suavemente, estudiando el rostro de la niña. Entre los documentos había una carta escrita en inglés, dirigida simplemente a quien encuentre esto. Ben la leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, probablemente estoy muerto, y mi misión ha fracasado. Mi nombre es Dmitry Kozlov, ex agregado de la Embajada Soviética en Washington. No soy un traidor a mi país, pero no puedo servir a un sistema que asesina a personas inocentes. Llevo conmigo pruebas de operaciones de inteligencia soviéticas que amenazan la seguridad estadounidense. Más importante aún, tengo pruebas de que funcionarios estadounidenses han sido comprometidos por la inteligencia soviética. Esta información podría prevenir una guerra, pero solo si llega a las personas adecuadas. He escondido esta evidencia en 2 lugares. El primero está asegurado a bordo de esta embarcación. Ambas ubicaciones requieren conocimientos específicos para acceder. Conocimientos que rezo encuentren su camino hacia personas de honor. Mi hija Elena tiene 7 años. Ella cree que su padre es un héroe. Si algo me sucede, por favor, asegúrense de que alguien le cuente la verdad. Que morí tratando de evitar que personas inocentes sufrieran. El tesoro que dejo atrás no es oro ni joyas, es la verdad. Úsenla sabiamente. Ben dobló la carta con cuidado. El peso del sacrificio de Kozlov se asentó en la habitación como una pesada manta. Esto ya no era solo sobre secretos de la Guerra Fría. Se trataba del último intento de un padre de proteger a su hija y a su país adoptivo. Tenemos que encontrar la bóveda, dijo Emma en voz baja. Él confió en que alguien haría lo correcto. No es tan simple, replicó Ben. La gente ha sido asesinada por esta información. Si la encontramos, entonces nos aseguramos de que llegue a las personas adecuadas. Interrumpió Jake con la certeza absoluta de la infancia. Eso es lo que hacen los héroes. Marcus estaba estudiando de nuevo las coordenadas del GPS. El paquete submarino requerirá equipo especializado para recuperarlo, pero la bóveda del barco, miró a Ben. Eso está aquí en algún lugar, esperando que lo encontremos. Ben pensó en los sub negros del estacionamiento, la sensación de ser observado, el peligroso juego en el que habían tropezado. Pero también pensó en la hija de Kozlov, ahora de unos 40 años, sin saber nunca la verdad sobre el sacrificio de su padre. Encontramos la bóveda, decidió, pero lo hacemos con cuidado. Y si las cosas se ponen demasiado peligrosas, huimos. Terminó Emma. Lo sabemos, papá.
Pero mientras Ben miraba a sus hijos, sus rostros brillantes de determinación y propósito, se dio cuenta de que huir podría no ser una opción. Ahora eran parte de la historia de Kozlov, guardianes de secretos que aún podían cambiar el mundo. La pregunta era si eran lo suficientemente fuertes para soportar esa carga. Encontraron la caja de efectos personales de Kozlov en el lugar más obvio y el último lugar donde habrían pensado buscar. Estaba a la vista en la caja fuerte del barco, detrás de una puerta que Marcus había asumido que estaba permanentemente cerrada. La llave del latón de la cocina la abrió fácilmente. La caja era de acero inoxidable y estaba sellada con juntas de goma que habían mantenido su contenido seco durante 4 décadas. Dentro, Ben encontró un tesoro más valioso que el oro. Los detalles íntimos de la vida de un hombre cuidadosamente conservados para la hija que nunca volvería a ver. Había más fotografías. Elena dando sus primeros pasos, apagando velas de cumpleaños, durmiendo plácidamente con un oso de peluche. Cartas de Natasha escritas en ruso, pero acompañadas de traducciones al inglés con la cuidadosa letra de Kozlov y en el fondo, envuelta en seda, una confesión que lo explicaba todo. Ben leyó la confesión en voz alta mientras Emma y Jake miraban las fotografías. Mi nombre es Dmitry Kozlov y no soy traidor de nadie, sino del sistema corrupto que me engendró. Escribo esto sabiendo que quizás nunca vuelva a ver a mi amada Elena, pero esperando que algún día ella entienda por qué su padre tuvo que elegir entre su familia y su conciencia. Nací en Stalingrado en 1945 en las ruinas de una ciudad que había visto demasiada muerte. Mis padres me enseñaron que la Unión Soviética representaba la esperanza para la humanidad. Durante 38 años creí esa mentira. En 1982 fui destinado a Washington como agregado cultural. Mi verdadero trabajo era gestionar una red de activos estadounidenses, políticos, oficiales militares y funcionarios de inteligencia que habían sido comprometidos por la inteligencia soviética. Me dije a mí mismo que estaba sirviendo a la paz, evitando la guerra que destruiría a nuestras dos naciones. Luego me enteré de la operación Nightfall. Mi contacto en Moscú explicó el plan con la brutalidad casual que caracterizaba al liderazgo soviético. Los funcionarios estadounidenses comprometidos se activarían simultáneamente para sabotear sus propios sistemas de defensa. El objetivo no era la victoria. Era la destrucción mutua disfrazada de incompetencia estadounidense. Millones morirían. Elena crecería en un mundo envenenado por la radiación y el odio. Si es que crecía, no podía ser parte de un genocidio, incluso un genocidio cometido en nombre de la pureza ideológica. Hice mi elección. Los documentos que llevo contienen los nombres de cada activo estadounidense en nuestra red junto con evidencia de sus actividades y registros de pago. Más importante aún, contienen el cronograma completo de la operación Nightfall y la lista de objetivos. Esta información podría salvar vidas, pero solo si llega a personas con el coraje de actuar en consecuencia. Rezo para que quien encuentre esto entienda el peso de lo que he sacrificado. Dile a Elena que su padre la amó más que a la vida misma. Dile que murió creyendo en la posibilidad de un mundo mejor. La bóveda que contiene la evidencia principal se encuentra en la sala de máquinas del barco, detrás del tanque de combustible auxiliar. El código de acceso es el nombre completo y la fecha de nacimiento de Elena en ruso. Yelena Viktorovna Kozlova, 4/5/1976. Que Dios nos perdone a todos. Dmitry Kozlov, 15 de octubre de 1983. Ben terminó de leer y levantó la vista para encontrar a Emma secándose las lágrimas. Jake había encontrado una fotografía de Elena en un parque infantil y la estaba mirando con la intensa concentración que solía reservar para sus figuras de acción. Era solo una niña, dijo Jake en voz baja, como nosotros. Marcus había permanecido en silencio durante la lectura, pero ahora se puso de pie y caminó hacia el pequeño ojo de buey que daba al puerto. La bóveda de la sala de máquinas. Debería haber pensado en eso. ¿Usted sabía?, preguntó Ben. Lo sospechaba. Durante el ataque, vi a Kozlov dirigiéndose a la sala de máquinas con esas cajas selladas. Asumí que estaba tratando de esconderse, pero Marcus se volvió hacia ellos. Estaba asegurando su póliza de seguro. Ben pensó en el código de acceso, el nombre completo y la fecha de nacimiento de Elena en ruso. Incluso 40 años después,
Kozlov había confiado en que el amor de un padre sería la clave para desvelar la verdad. Necesitamos llegar a esa bóveda, dijo Emma, colocando cuidadosamente las fotografías de nuevo en sus fundas protectoras. Y necesitamos entender en lo que nos estamos metiendo, añadió Ben. Marcus, dijiste que había funcionarios estadounidenses trabajando para los soviéticos. Después de 40 años, algunas de esas personas podrían seguir vivas. Marcus asintió sombríamente. Y han pasado décadas construyendo carreras, acumulando poder, haciéndose intocables. Si la evidencia de Kozlov sale a la luz ahora, harán cualquier cosa para detenerlo. Y para conseguirlo. Ben terminó como si respondiera a su conversación. El teléfono de Ben sonó. El número estaba bloqueado, pero algo lo impulsó a contestar. Señor Grady. La voz era culta, anciana, con la dicción precisa de alguien acostumbrado a la autoridad. Mi nombre es David Sterling. Creo que necesitamos hablar. Ben puso el teléfono en altavoz para que los demás pudieran escuchar. ¿Sobre qué? Sobre el barco que ha adquirido, sobre los artefactos históricos que puede haber descubierto, sobre la seguridad de sus hijos. La amenaza fue entregada con la cortesía casual de un hombre que pide café, lo que la hizo infinitamente más escalofriante que cualquier intimidación a gritos. No sé de qué habla, replicó Ben, aunque le temblaban las manos. Señor Grady, tengo 80 años. No tengo tiempo para juegos. Hace 40 años, yo era un agente de la CIA trabajando con un desertor soviético llamado Dmitry Kozlov. Esa operación fue clasificada en los niveles más altos y sigue clasificada hoy. Marcus se había puesto pálido al mencionar el nombre de Sterling. Garabateó una nota rápida y se la mostró a Ben. Es él quien traicionó a Kozlov. ¿Qué quiere, Margon? Preguntó Ben. Una reunión. Hay cosas que necesita entender sobre lo que encontró, cosas que afectan la seguridad nacional. Reúnase conmigo mañana al mediodía en Federal Hill Park, cerca del monumento. Venga solo, y si no, entonces descubrirá que algunos secretos son demasiado peligrosos para que los posean los civiles. La línea se cortó. Ben miró el teléfono, su mente acelerada. David Sterling, el hombre que había traicionado a Kozlov a los soviéticos, seguía vivo, todavía lo suficientemente conectado como para encontrar el número de teléfono personal de Ben. Nos encontró rápido, observó Marcus. Demasiado rápido, asintió Ben. ¿Cómo sabría siquiera que encontramos algo? Emma había estado examinando la caja impermeable más de cerca. Ahora levantó un pequeño dispositivo electrónico que había estado escondido debajo del forro de seda. Quizás por esto, el dispositivo no era más grande que un audífono, pero pulsaba con una tenue luz azul. Marcus se lo quitó a Emma y lo examinó cuidadosamente. Rastreador GPS, de grado militar, diseñado para activarse cuando se abre el contenedor. Miró a Ben. En el momento en que abrió esta caja, Sterling supo exactamente dónde estaba usted. Ben sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del puerto. No solo los estaban observando, estaban siendo rastreados por tecnología que Kozlov había plantado hace 40 años. El desertor había anticipado que las personas equivocadas podrían encontrar su evidencia primero. Es una trampa, dijo Jake con la claridad que a veces provenía de la lógica de un niño de 8 años. Quiere que papá venga solo para poder hacerle daño. No necesariamente una trampa, corrigió Marcus, pero definitivamente no es una visita social. Sterling ha pasado 40 años encubriendo su traición a Kozlov. Si esa evidencia se hace pública, su reputación, su legado, quizás incluso su libertad, Ben terminó. Él tiene todo que perder. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Emma. Ben miró a sus hijos, luego a Marcus, luego a las fotografías de la pequeña Elena Kozlov esparcidas sobre la mesa. Una niña de 7 años cuyo padre había muerto protegiendo secretos que aún podían importar 40 años después. Llegaremos a esa bóveda, decidió. Esta noche, antes de que Sterling se dé cuenta de que no vamos a seguir sus reglas. Y luego descubriremos por qué Dmitry Kozlov pensó que valía la pena morir. Mientras se preparaban para aventurarse en la sala de máquinas del barco, Ben no pudo quitarse la sensación de que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Los SUV negros en el estacionamiento, las corteses amenazas de Sterling, el peso de 4 décadas de secretos enterrados, todo convergía en este momento. Pero cuando miró la fotografía de Elena,
Ben supo que no tenían otra opción. Algunas promesas trascendían el tiempo y la muerte, y Kozlov había confiado en ellos para cumplir la suya. La sala de máquinas era una catedral de óxido y sombra, iluminada solo por las linternas que Ben y Marcus llevaban. Emma y Jake habían querido venir, pero Ben había insistido en que se quedaran en el puente, donde podían vigilar cualquier problema. El tanque de combustible auxiliar se alzaba ante ellos como un gigante dormido, su superficie cubierta con 40 años de mugre marítima. Allí, Marcus señaló una sección del tanque donde el metal era ligeramente diferente en color. Ese panel ha sido soldado de nuevo en su lugar. Ben pasó sus manos por los bordes. La soldadura era profesional pero apresurada, hecha por alguien que conocía su camino con un soplete, pero que trabajaba bajo presión. ¿Cómo lo atravesamos sin dañar lo que hay dentro? Con cuidado. Marcus sacó un pequeño soplete de corte de su bolsa de herramientas. Vine preparado. Mientras Marcus trabajaba para cortar la soldadura, Ben notó algo que le heló la sangre. Pequeños dispositivos electrónicos, no más grandes que monedas, estaban adheridos a varias superficies en toda la sala de máquinas. Las luces LED azules apenas eran visibles en las sombras, pero una vez que supo qué buscar, pudo verlas por todas partes. Marcus, deja de cortar. ¿Qué pasa? Ben señaló el dispositivo más cercano. No estamos solos aquí abajo. Marcus examinó el dispositivo electrónico con creciente alarma. Equipo de vigilancia, de alta gama, recién instalado. Consultó su reloj. Estos no estaban aquí cuando hice mi rastreo inicial ayer, lo que significa que alguien ha estado en el barco mientras dormíamos. Encontraron 12 dispositivos en total, estratégicamente ubicados para monitorear cada posible acercamiento a la bóveda. Pero lo que más le heló a Ben fue darse cuenta de que quien los había colocado sabía exactamente dónde buscar. No solo habían estado observando el barco, habían estado observando al equipo de Ben descubrir las pistas de Kozlov. Sterling, dijo Marcus con gravedad, ha estado rastreando nuestro progreso desde el principio. Ben pensó en la llamada telefónica, la forma casual en que Sterling había mencionado la reunión de mañana. Quería que encontráramos la bóveda. Todo esto es parte de un plan más grande. Subieron de nuevo al puente donde Emma y Jake mantenían la guardia. Los niños habían esparcido las fotografías de Kozlov sobre la mesa de cartas, estudiándolas con la intensidad de jóvenes detectives. «Papá, mira esto», dijo Emma, levantando una de las fotos. «Elena no está sola en esta imagen». Ben examinó la fotografía más de cerca. Mostraba a Elena en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños, rodeada de otros niños y adultos. Pero en el fondo, parcialmente oscurecido por las sombras, estaba un hombre de traje observando la celebración. «El hombre del fondo», dijo Jake, señalando la figura. «También está en otras fotos». Emma extendió varias fotografías más. El mismo hombre aparecía en al menos 6 imágenes diferentes, siempre en el fondo, siempre observando. Era más joven en las fotos, quizás de unos 40 años, con la constitución y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Marcus tomó las fotografías y las estudió bajo una lupa. Su rostro se puso blanco. «Ese es David Sterling, 40 años más joven, pero definitivamente es él». «¿Estaba observando a la familia de Kozlov?», preguntó Ben. «Más que eso», Marcus dejó la lupa. «Él era el detalle de protección de la CIA de Elena. Después de la deserción de Kozlov, se suponía que Sterling organizaría la extracción de Elena y su abuela de Moscú. ¿Qué pasó? Según el registro oficial, la extracción fue comprometida por la seguridad soviética. Elena y su abuela fueron arrestadas y desaparecieron en el sistema Gulag». La voz de Marcus estaba cargada de una vieja culpa. «Asumimos que estaban muertas». Emma había estado estudiando otra fotografía mientras los adultos hablaban. Ahora la levantó con emoción. «Pero mira esta. Está fechada en 1985, 2 años después de la deserción». La fotografía mostraba a Elena, ahora más alta y mayor, de pie junto a una mujer anciana en lo que parecía ser un modesto apartamento. En la parte de atrás, alguien había escrito en inglés: «Elena y Babushka, a salvo en un nuevo hogar». «¡Lo lograron!», exhaló Ben. «¿Pero cómo?», preguntó Marcus. «¿Y por qué Sterling no lo informó?». Jake había encontrado algo más, un trozo de papel doblado escondido detrás de una de las fotografías. Ben lo desdobló con cuidado, revelando una nota escrita a mano en inglés. «David,
La niña y su abuela están seguras en el lugar acordado. Pago transferido según lo acordado. El asunto Kozlov está ahora cerrado permanentemente. Toda la evidencia destruida según lo solicitado. Viben leyó la nota 2 veces antes de que sus implicaciones se hicieran patentes. Sterling no solo traicionó a Kozlov a los soviéticos, estaba siendo pagado por ellos. Marcus miró la nota con incredulidad. Sterling era un doble agente. Vendió a Kozlov, se embolsó dinero soviético y luego informó que Elena y su abuela estaban muertas para encubrir sus huellas. Pero estaban vivas, añadió Emma. Alguien más las extrajo. Kozlov debió haber organizado protección de respaldo. Ben se dio cuenta. No confiaba completamente en Sterling. Las piezas de un rompecabezas de 40 años estaban encajando. Kozlov había sospechado traición desde dentro de la CIA. Había escondido pruebas no solo de operaciones soviéticas, sino de traición estadounidense. Y había organizado la protección de su familia a través de canales que eludían las redes de inteligencia oficiales. El teléfono de Ben volvió a sonar. El número de Sterling. ¿Ha considerado mi oferta, señor Grady? Estoy considerando muchas cosas, respondió Ben, poniendo el teléfono en altavoz. Entonces quizás le interese saber que sus actividades han atraído la atención de otras partes. Los rusos siguen muy interesados en ciertos secretos de la Guerra Fría. ¿Qué rusos? La misma organización que mató a Dmitry Kozlov hace 40 años. Han estado monitoreando las conversaciones de inteligencia y sus recientes descubrimientos los han puesto curiosos. Ben sintió que la temperatura en la habitación bajaba. ¿Está diciendo que estamos siendo perseguidos por la inteligencia rusa? Estoy diciendo que algunos secretos son demasiado peligrosos para dejarlos en manos de civiles. Reúnase conmigo mañana y le explicaré cómo podemos resolver esta situación de forma segura. Y si no, entonces descubrirá que la Guerra Fría nunca terminó, señor Grady. Simplemente pasó a la clandestinidad. La línea se cortó. Ben miró el teléfono, su mente acelerada. Sterling estaba jugando a varias bandas, amenazando a Ben con agentes rusos mientras se posicionaba como la solución a un problema que él mismo había ayudado a crear. Está mintiendo, dijo Marcus rotundamente. Sterling ha estado cubriendo sus huellas durante 4 décadas. Lo último que quiere es que la evidencia de Kozlov salga a la luz. ¿Pero qué pasa si no miente sobre los rusos?, preguntó Emma en voz baja. Antes de que alguien pudiera responder, escucharon el sonido de motores arrancando en el estacionamiento del puerto. A través de las ventanas del puente, vieron los SUV negros alejarse en formación, dejando el área por completo. Eso no es bueno, observó Marcus. ¿Por qué se irían?, preguntó Ben. Porque ya no son ellos de quienes debemos preocuparnos. Como para puntuar las palabras de Marcus, nuevos vehículos aparecieron en la distancia, sedanes oscuros moviéndose con la precisión de un convoy militar. Estacionaron en posiciones que bloquearían cualquier escape del puerto. Ben abrazó a sus hijos, su mente repasando sus limitadas opciones. La bóveda en la sala de máquinas contenía evidencia que podría exponer décadas de traición. Pero llegar a ella ahora significaba navegar entre la manipulación de Sterling y la posibilidad de agentes extranjeros que tenían aún menos interés en mantener viva a la familia de Ben. Necesitamos salir de este barco, decidió Ben. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Marcus. Sterling sabe dónde vives, dónde van tus hijos a la escuela, y si realmente hay agentes rusos involucrados, entonces lo hacemos público, dijo Emma de repente. Llevamos todo a los periódicos. A Internet lo hacemos tan público que nadie podrá encubrirlo. Ben miró a su hija de 12 años con una mezcla de orgullo y terror. Tenía razón. Pero hacerlo público significaba pintar objetivos en sus espaldas que nunca desaparecerían. Primero obtenemos la evidencia, decidió. Luego, averiguamos cómo usarla. Mientras se preparaban para regresar a la sala de máquinas, Ben se dio cuenta de que la llamada telefónica de Sterling había logrado exactamente lo que pretendía hacer. Había obligado a Ben a tomar una decisión: confiar en el hombre que había traicionado a Kozlov o correr el riesgo de exponer secretos que personas poderosas habían matado para proteger. Pero mientras Ben miraba las fotografías de Elena Kozlov, una niña cuyo padre había muerto protegiendo la verdad, supo que realmente no había elección. Algunas promesas valían cualquier riesgo para cumplirlas. La llama azul del soplete de corte proyectaba sombras danzantes en las paredes de la sala de máquinas,
mientras Marcus trabajaba a través de las últimas pulgadas de acero soldado. Ben vigilaba mientras Emma y Jake monitoreaban los dispositivos de vigilancia que habían encontrado. Los bichos electrónicos permanecían activos, lo que significaba que alguien todavía escuchaba cada sonido que hacían. «Casi listo», susurró Marcus, su voz apenas audible sobre el silbido del soplete. El panel de metal se desprendió con un golpe sordo que pareció resonar por todo el barco. Detrás de él yacía una cavidad revestida de acero inoxidable, una bóveda diseñada para sobrevivir al fuego, las inundaciones o el tiempo mismo. En su centro había una caja impermeable no más grande que un maletín, sellada con un candado digital, que todavía mostraba una tenue luz verde después de 40 años. Ben se acercó al candado con cuidado. La pantalla mostraba un cursor esperando una entrada y debajo de él caracteres cirílicos que Marcus tradujo como «Ingrese el código de acceso». Yelena Viktorovna Kozlova 4.5.676. Ben tecleó usando el alfabeto romano para deletrear el nombre completo y la fecha de nacimiento de Elena en ruso. La pantalla del candado parpadeó. Por un momento, Ben pensó que había cometido un error. Luego la luz verde se volvió azul. Los discos mecánicos encajaron en su lugar y la caja se abrió con un suave silbido de presión ecualizada. Dentro, dispuestos con una precisión casi religiosa, yacía la evidencia que Dmitry Kozlov había muerto protegiendo. Fotografías de documentos, rollos de microfilm, discos de computadora y notas escritas a mano llenaban cada pulgada de espacio. Pero lo que primero llamó la atención de Ben fue un sobre de Manila marcado en inglés. Para Elena, la verdad sobre tu padre. Ben abrió el sobre y encontró una carta escrita tanto en ruso como en inglés, junto con una colección de objetos personales. El primer diente de Elena, un mechón de su cabello, dibujos que había hecho para su padre. Kozlov había llevado consigo piezas de la infancia de su hija al exilio, tesoros más valiosos que cualquier secreto de Estado. La carta estaba dirigida a Elena, pero claramente escrita para quien pudiera encontrarla. Mi querida hija, si estás leyendo esto, entonces la verdad finalmente ha salido a la luz. Tu padre no fue un traidor. Fue un hombre que eligió el amor sobre la lealtad, la familia sobre la ideología, la verdad sobre la conveniencia. Los documentos de este caso contienen evidencia de la Operación Nightfall, un plan soviético para usar a funcionarios estadounidenses comprometidos para desencadenar un intercambio nuclear. El plan estaba programado para implementarse en marzo de 1984. Tu padre evitó esto exponiendo la red, salvando millones de vidas, incluida la tuya. Entre los estadounidenses comprometidos había un oficial de la CIA llamado David Sterling. Ha pasado 40 años construyendo una carrera sobre la base de la traición, usando dinero soviético para comprar influencia y posición. Hará cualquier cosa para evitar que esta evidencia se haga pública. Pero hay algo más que debes saber, Elena. Estás viva. A pesar de lo que afirman los registros oficiales, tu abuela te extrajo con éxito de Moscú con la ayuda de personas honorables en ambos gobiernos. Has estado viviendo bajo una nueva identidad, protegida por aquellos que entendieron que algunos secretos valían la pena guardar. El último deseo de tu padre fue que vivieras libre de las sombras de sus decisiones, pero también esperaba que algún día, cuando fueras lo suficientemente mayor para entender, supieras la verdad sobre lo que sacrificó por amor. La evidencia, en este caso, pertenece a la historia. Lo que hagas con ella te pertenece a ti. Ben levantó la vista y encontró a Emma y Jake leyendo por encima de sus hombros, sus rostros solemnes por el peso de la historia de Kozlov. 40 años después, el amor de un padre aún llegaba a través del tiempo para proteger a su hija. «Está viva», susurró Emma. «Elena está viva en algún lugar». Marcus estaba examinando el resto del contenido de la caja. Registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, fotografías de reuniones entre Sterling y agentes soviéticos. Esto es suficiente para destruir carreras y reescribir la historia de la Guerra Fría. Y para que nos maten, añadió Ben con gravedad. Fueron interrumpidos por el sonido de pasos en la cubierta superior. Varias personas moviéndose con precisión militar. Ben contó al menos 6 pares de botas diferentes, todas convergiendo en la superestructura del barco. «Están aquí», susurró Jake innecesariamente.
Ben rápidamente recogió los documentos más críticos de la caja, mientras Marcus se guardaba los rollos de microfilm. No podían llevarlo todo, pero podían preservar la evidencia esencial. El túnel de servicio, dijo Marcus, señalando un estrecho pasaje que conducía desde la sala de máquinas al casco del barco. Sale cerca de la línea de flotación. Si podemos alcanzarlo. Ahora escucharon voces, acentos estadounidenses mezclados con algo más, órdenes dadas en inglés y otro idioma que Ben no reconoció. Sterling había traído refuerzos y no todos eran nacionales. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Ben guió a sus hijos por el túnel de servicio, mientras Marcus cerraba la retaguardia. El pasaje apenas era lo suficientemente ancho para un adulto, forrado con tuberías y cables que se enganchaban en su ropa y equipo. Detrás de ellos, escucharon cómo forzaban la puerta de la sala de máquinas. Los haces de las linternas barrieron el espacio que acababan de desalojar, y voces airadas resonaron en las paredes metálicas. «La bóveda ha sido abierta», gritó alguien en inglés con acento. «Registren todo». Se escuchó la voz de Sterling, tranquila y autoritaria. «No pueden haber ido muy lejos». La salida del túnel conducía a una escotilla de mantenimiento justo encima de la línea de flotación. Ben ayudó a Emma y Jake a salir primero. Luego se apretó él mismo. Se encontraron en una estrecha cornisa que corría a lo largo del casco del barco, escondidos de la vista por los pilotes del muelle. Marcus emergió el último, llevando la caja impermeable. «Necesitamos transporte», susurró. «Mi camión está en el estacionamiento lejano, pero lo tendrán cubierto». Ben pensó rápidamente. El puerto estaba rodeado de carreteras que serían fáciles de bloquear, pero había otra opción: el agua. ¿Todavía tiene equipo de buceo? No suficiente para todos nosotros. No necesito equipo de buceo. Necesito una forma de poner a mis hijos a salvo mientras usted conserva esa evidencia. Emma tiró de la manga de Ben. «Papá, mira». Estaba señalando hacia la entrada del puerto, donde una pequeña patrullera de la Guardia Costera estaba haciendo sus rondas nocturnas rutinarias. La patrullera todavía estaba a varios cientos de metros, pero representaba algo que Sterling no podía controlar: la autoridad federal fuera de su influencia. «Si podemos señalarlos», comenzó Ben. «Sterling reclamará seguridad nacional», interrumpió Marcus. «Todavía es de la CIA. Probablemente todavía tiene credenciales que harían que la Guardia Costera se retirara. No si les damos algo que no pueda desestimar». Ben sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Ruth Martínez en la biblioteca. «Ruth tiene contactos con los medios. Si esta historia llega a las noticias antes de que Sterling pueda contenerla». Su teléfono zumbó con una llamada entrante. El número de Ruth. «Ben, gracias a Dios, llevo horas tratando de localizarte». La voz de Ruth era tensa de urgencia. «Encontré a Elena Kozlov». El corazón de Ben se detuvo. ¿La encontró? Ha estado viviendo en Baltimore durante 30 años bajo el nombre de Elena Victor. Trabaja como traductora para el Departamento de Estado, especializada en documentos rusos. Ben ha estado buscando información sobre su padre toda su vida adulta. Las implicaciones golpearon a Ben como un golpe físico. Elena Kozlov estaba viva, viviendo en la misma ciudad donde su padre había muerto, trabajando para el mismo gobierno que había enterrado su sacrificio. «Ruth, necesito que haga algo por mí. Contacte a Elena Victor. Dígale que la evidencia de su padre ha sido encontrada. Dígale que David Sterling lo mató por dinero soviético. Y dígale que tenemos pruebas». «Ben, ¿qué está pasando? ¿Suenas?» «Solo hazlo, Ruth, y asegúrate de que la historia salga a la luz sin importar lo que nos pase». Ben terminó la llamada y miró a sus hijos. Estaban asustados pero decididos, confiando en él para encontrar una salida al laberinto de peligros y engaños en el que habían tropezado. Desde algún lugar del barco de arriba, escucharon la voz de Sterling dando órdenes. La búsqueda se estaba expandiendo y era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran su escondite. Pero Ben tenía una carta más que jugar. Sacó la cámara de su teléfono y comenzó a grabar. «Mi nombre es Ben Grady y estoy escondido en un barco en el puerto de Baltimore con mis 2 hijos. Hemos descubierto pruebas de que el oficial de la CIA, David Sterling, traicionó a un desertor soviético llamado Dmitry Kozlov en 1983. Sterling fue pagado por la inteligencia soviética para exponer la operación Nightfall, un complot que podría haber desencadenado una guerra nuclear.
Kozlov murió protegiendo pruebas de funcionarios estadounidenses que trabajaban para los soviéticos, incluido el propio Sterling. Le pasó el teléfono a Emma, quien continuó la grabación con la compostura de alguien 2 veces mayor que ella. Estamos subiendo esta evidencia a múltiples fuentes de noticias. Si algo le sucede a nuestra familia, David Sterling es el responsable. Jake tomó el teléfono a continuación. Elena Kozlov, si estás viendo esto, tu papá fue un héroe. Salvó a millones de personas y nunca dejó de amarte. Ben envió el video a Ruth junto con fotos de los documentos más perjudiciales del caso de Kozlov. En cuestión de minutos, la evidencia estaría más allá de la capacidad de Sterling para suprimirla. La patrullera de la Guardia Costera estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Ben pudiera ver a la tripulación encubierta. Ayudó a Emma a subir más alto en el casco donde podía ser vista desde el agua mientras Jake agitaba una de las bengalas de emergencia de Marcus. Las luces de búsqueda de la patrullera se balancearon hacia ellos y Ben sintió la primera chispa de esperanza que había experimentado en horas. Sterling podría tener influencia, pero no podía hacer desaparecer un rescate de la Guardia Costera frente a testigos. Mientras la patrullera cambiaba de rumbo hacia ellos, Ben escuchó la voz de Sterling desde la cubierta del barco. Agentes federales, deténganse inmediatamente. Pero la tripulación de la Guardia Costera ya había visto a los niños, y ninguna cantidad de credenciales los haría abandonar a una familia en peligro. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que encontró los secretos de Kozlov, Ben creyó que realmente podrían sobrevivir para ver cómo se hacía justicia. La luz de búsqueda de la patrullera de la Guardia Costera iluminó el costado del Avalon Dawn como un foco teatral, convirtiendo el casco oxidado en un escenario para el acto final del drama de 40 años de Kozlov. Ben ayudó a Emma y Jake a bordo de la embarcación de rescate, mientras Marcus transfería cuidadosamente la caja impermeable a la tripulación de la Guardia Costera. «Señor, recibimos informes de una familia en apuros», dijo la capitana del barco, una joven cuya placa de identificación decía Teniente Morrison. «¿Está herido?» Antes de que Ben pudiera responder, David Sterling apareció en la cubierta del barco sobre ellos. Incluso bajo el fuerte resplandor de la luz de búsqueda, presentaba una figura imponente, alto, de cabello plateado, vistiendo un traje perfectamente cortado que de alguna manera parecía elegante a pesar del entorno marítimo. «Teniente, soy David Sterling, operaciones de la CIA», sostuvo credenciales que brillaron con la luz. «Estos individuos están en posesión de materiales clasificados vitales para la seguridad nacional. Necesito que sean transferidos a custodia federal inmediatamente». La teniente Morrison estudió las credenciales. Luego miró a Ben y a sus hijos. «Señor, necesitaré verificar su identidad y jurisdicción antes». «No hay tiempo para protocolos burocráticos», interrumpió Sterling. «Agentes de inteligencia rusos están en camino a esta ubicación. Estos civiles están en peligro inminente». Ben vio la duda parpadeando en los ojos de la teniente. Las credenciales de Sterling parecían auténticas. Su autoridad parecía incuestionable, y su preocupación por su seguridad parecía genuina. Fue una actuación magistral de un hombre que había pasado décadas perfeccionando el arte del engaño. «Teniente», dijo Ben en voz baja, «antes de tomar decisiones, creo que debería saber que el señor Sterling ha estado tratando de suprimir pruebas de sus propias actividades criminales». La compostura de Sterling se desmoronó por un momento, un destello de ira que reveló al depredador debajo de la superficie pulida. «El señor Grady sufre de delirios provocados por el estrés y el miedo. Los materiales que ha encontrado no tienen relación con las operaciones actuales. Entonces no le importará si los examinamos», dijo una nueva voz desde el puerto. Una segunda embarcación se acercó desde la oscuridad. Una fragata más grande de la Guardia Costera, cuya cubierta estaba llena de tripulantes armados. En la proa se encontraba una mujer vestida de civil, con el cabello oscuro recogido severamente, sus ojos fijos en Sterling con la intensidad de una mira láser. «¿Quién es usted?», exigió Sterling, su calma cuidadosamente mantenida comenzando a resquebrajarse. «Elena Victor, Departamento de Estado», respondió la mujer. «Creo que conoció a mi padre». El silencio que siguió fue tan completo que Ben pudo escuchar el suave chapoteo de las olas contra los cascos de los barcos.
Sterling miró a Elena como si viera un fantasma, lo que en un sentido muy real lo era. Eso es imposible, susurró Sterling. Usted murió en Moscú hace 40 años. Los informes de mi muerte fueron muy exagerados. Elena pasó de la fragata a la patrullera con facilidad practicada, junto con los informes de la traición de mi padre. Parecía mayor ahora de lo que su padre había sido cuando murió. Una mujer de unos 40 años con los ojos brillantes y el mentón decidido de Elena Kozlov. Pero había algo más en su expresión, algo que hablaba de décadas pasadas buscando la verdad en un mundo construido sobre mentiras. He pasado toda mi vida adulta trabajando para el Departamento de Estado, especializándome en análisis de inteligencia rusa, continuó Elena, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Imagine mi sorpresa cuando me enteré de que un oficial de la CIA llamado David Sterling había estado haciendo preguntas sobre mi familia durante los últimos 40 años. La máscara de Sterling había desaparecido por completo ahora, reemplazada por el frío cálculo de un depredador acorralado. Lo que sea que creas saber, sé que ha estado monitoreando las bases de datos de inteligencia en busca de cualquier mención de Dmitry Kozlov o la operación Nightfall. La sonrisa de Elena era afilada como un vidrio roto. Sé que ha usado su posición para suprimir investigaciones y destruir pruebas, y sé que ha estado cobrando una pensión de la CIA financiada parcialmente con oro soviético. Marcus abrió la caja impermeable y le entregó a Elena una colección de documentos. Ella los examinó con la rapidez de alguien entrenado para procesar información compleja rápidamente. Registros financieros que muestran pagos de inteligencia soviética a un activo estadounidense llamado Patriot, leyó en voz alta. Interceptaciones de comunicaciones que prueban que Patriot proporcionó inteligencia sobre operaciones de desertores de la CIA y evidencia fotográfica de reuniones entre Patriot y sus contactos soviéticos. Miró a Sterling. El hombre de estas fotografías es 40 años más joven, pero definitivamente es usted. La mano de Sterling se movió hacia su chaqueta, y Ben vio el bulto revelador de un arma oculta. Pero Elena fue más rápida, sacando su propia pistola con la fluidez de alguien que se había entrenado para este momento toda su vida. Yo no lo haría, aconsejó con calma. La Guardia Costera tiene políticas muy estrictas sobre las armas en aguas federales. La teniente Morrison había estado siguiendo la confrontación con creciente alarma. Señora, voy a necesitar que todos bajen sus armas. Y teniente, llame a su oficial al mando, interrumpió Elena, sin apartar la vista de Sterling. Dígale que se han recuperado pruebas de la operación Nightfall y que tenemos un activo soviético confirmado bajo custodia. Ben observó el rostro de Sterling mientras la realidad de su situación se hacía patente. Durante 40 años, había logrado mantenerse por delante de las consecuencias de su traición. Había construido una carrera, acumulado riqueza y construido un legado, todo fundado en la sangre de Dmitry Kozlov. Ahora esa base se estaba desmoronando bajo él. La grabación de audio, dijo Marcus de repente, sacando un pequeño dispositivo de la caja impermeable. Kozlov hizo una grabación final antes de que lo mataran. Elena tomó el dispositivo con manos que temblaban ligeramente. La primera grieta en su compostura profesional. La voz de mi padre. Su último mensaje. Marcus confirmó. Quería que lo escucharas si algo le pasaba. Elena activó el dispositivo y de repente el puerto se llenó con la voz de un hombre que llevaba muerto 40 años. Dmitry Kozlov habló con acento, pero con un inglés preciso. Sus palabras se propagaron por el agua como un mensaje de ultratumba. Mi querida Elena, si estás escuchando esto, entonces alguien ha encontrado el coraje para buscar la verdad. Estoy grabando esto el 15 de octubre de 1983. Sabiendo que quizás no viva para ver otro amanecer, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Amor por ti, amor por tu madre, amor por las personas inocentes que morirían si la operación Nightfall tuviera éxito. No traicioné a nadie excepto a aquellos que traicionaron a la humanidad misma. El hombre responsable de mi muerte es el oficial de la CIA David Sterling. Fue pagado por la inteligencia soviética para exponer nuestra operación y asegurar que la operación Nightfall seguiría adelante. Sterling le dirá al mundo que fui un traidor, pero la evidencia en este caso prueba que él es el verdadero traidor. Elena, mi hermosa hija, rezo para que hayas crecido fuerte y libre,
sin la carga de las sombras de las decisiones de tu padre. Pero si estás escuchando esto, entonces quizás ha llegado el momento de que la verdad finalmente salga a la luz. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la muerte misma. Recuerda que tu padre murió creyendo en la posibilidad de un mundo mejor. La grabación terminó, dejando el puerto en un profundo silencio. Elena permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras escuchaba la voz de su padre por primera vez en 40 años. Sterling aprovechó su momento de vulnerabilidad para hacer su movimiento, abalanzándose hacia el borde de la patrullera. Pero Ben estaba listo para él. 40 años de trabajo en la construcción le habían dejado a Ben reflejos rápidos y manos fuertes, y derribó a Sterling antes de que el anciano pudiera alcanzar el agua. Lucharon brevemente en la cubierta de la patrullera, pero Sterling tenía 80 años, y Ben estaba desesperado por proteger a sus hijos. La lucha terminó rápidamente con Sterling inmovilizado bajo el peso de Ben, su traje perfectamente cortado, rasgado y su cabello plateado desaliñado. Se acabó, dijo Ben en voz baja. Kozlov ganó. Mientras la tripulación de la Guardia Costera aseguraba a Sterling con grilletes, Elena colocó cuidadosamente la grabación de su padre de nuevo en su caja protectora. La evidencia que le había costado la vida a Dmitry Kozlov finalmente estaba en manos de alguien que podía asegurar que saliera a la luz. Pero incluso mientras Ben abrazaba a sus hijos y veía a Sterling ser llevado, sabía que la verdadera victoria pertenecía a un padre que había amado a su hija lo suficiente como para sacrificarlo todo por la verdad. La matriz de comunicaciones del guardacostas crepitó cuando Elena hizo llamadas que reescribirían 40 años de historia de la Guerra Fría. Ben la observó trabajar con la eficiencia de alguien que entendía exactamente cómo se movía el poder por los pasillos de Washington, que había pasado décadas posicionándose para este momento. Soy Elena Victor, División de Inteligencia del Departamento de Estado. Necesito una línea segura con el director de Inteligencia Nacional. Código de autorización Tango 77 Alfa. Hizo una pausa, escuchando la respuesta. Dígale que hemos recuperado materiales de la operación Nightfall y confirmado la identidad del activo soviético Patriot. Sterling estaba sentado, esposado por la Guardia Costera, su rostro una máscara de resignación mezclada con cálculo. Incluso capturado, estaba claramente evaluando sus opciones, considerando qué palancas de influencia podría seguir utilizando. No tiene idea de con qué está interfiriendo, le dijo a Ben, su voz con la tranquila amenaza de alguien acostumbrado a ser temido. La operación Nightfall fue hace 40 años. Las personas involucradas están muertas. Los gobiernos han cambiado. El mundo ha seguido adelante. Pero usted sigue vivo, dijo Emma con la lógica devastadora de la infancia. Y usted siguió aceptando dinero para ayudar a gente mala. La mirada de Sterling se dirigió a Elena, quien estaba coordinando con agencias federales a través de múltiples canales cifrados. Usted cree que entiende lo que era su padre, pero no es así. Era un fanático que habría desestabilizado todo el equilibrio de la Guerra Fría. Yo evité una catástrofe tomando oro soviético y organizando su asesinato. Marcus había permanecido en silencio durante la confrontación, pero ahora su entrenamiento naval se mostró en la ira controlada de su voz. Yo estuve allí, Sterling. Vi lo que hizo. Usted vio lo que era necesario para prevenir una guerra nuclear global, replicó Sterling. La evidencia de Kozlov habría provocado una purga masiva de activos de inteligencia en ambos lados. El caos resultante podría haber llevado a un error de cálculo, un accidente, una guerra real. Elena terminó sus llamadas y se volvió hacia Sterling. Teoría interesante. ¿Le gustaría escuchar lo que realmente sucedió después de la muerte de mi padre? Abrió una tableta y comenzó a leer de archivos clasificados que claramente había sido autorizada a acceder. La operación Nightfall estaba programada para el 15 de marzo de 1984. Sin la advertencia de mi padre, procedió exactamente como los soviéticos planearon. 12 funcionarios estadounidenses comprometidos activaron sus protocolos de contingencia simultáneamente. Ben sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó? NORAD detectó múltiples señales anómalas de instalaciones de defensa en todo el país. Durante 17 minutos, las fuerzas nucleares estadounidenses creyeron que estaban bajo un ataque coordinado.
Los códigos de autorización de lanzamiento se introdujeron realmente en 2 silos de misiles antes de que los operadores humanos se dieran cuenta de que las lecturas eran falsas. La voz de Elena permaneció clínica, pero Ben podía escuchar la emoción subyacente. Estuvimos a 17 minutos de una guerra nuclear porque David Sterling eligió el dinero soviético en lugar de la supervivencia de su país. Eso es imposible, protestó Sterling. Si Nightfall se hubiera implementado, yo lo habría sabido. Usted fue arrestado por la inteligencia soviética 3 días después de la muerte de mi padre, replicó Elena con calma. Aparentemente decidieron que usted era una responsabilidad demasiado grande para mantenerlo operativo. Pasó 18 meses en una prisión de Moscú antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros. Ben vio la compostura de Sterling romperse por completo. ¿Cómo sabe eso? Porque he tenido acceso a los archivos de inteligencia estadounidenses y rusos sobre la operación Nightfall durante los últimos 5 años. El Departamento de Estado ha estado investigando las violaciones de seguridad de la era de la Guerra Fría, y su nombre seguía apareciendo en documentos clasificados. La sonrisa de Elena era fría como el acero invernal. Hemos estado construyendo un caso contra usted durante años. Solo necesitábamos pruebas. Marcus estaba estudiando a Sterling con la atención concentrada de alguien que reevaluaba todo lo que creía saber. Usted dijo que los soviéticos mataron a Kozlov, pero si lo arrestaron 3 días después, lo mataron para atar cabos sueltos, terminó Elena. Mi padre ya estaba muerto para cuando decidieron que Sterling era una responsabilidad, pero lo mantuvieron vivo porque todavía tenía valor como posible activo. La teniente Morrison había estado coordinando con sus superiores durante toda la confrontación. Ahora se acercó a Elena con una expresión confundida. Señora, estoy recibiendo órdenes contradictorias. La CIA quiere que el señor Sterling sea transferido a su custodia, pero el FBI reclama jurisdicción. Ninguno, replicó Elena. El señor Sterling será transferido a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Este caso implica traición que abarca múltiples décadas y agencias. Se volvió hacia Sterling, quien miraba sus grilletes como si los viera por primera vez. Pasó 40 años pensando que se había salido con la suya, construyendo una carrera, acumulando riqueza, convenciéndose de que era un patriota que había tomado decisiones difíciles por el bien común. Yo evité la guerra nuclear, insistió Sterling, pero su voz carecía de convicción. No, dijo Elena en voz baja. Mi padre evitó la guerra nuclear sacrificando su vida para advertir a América sobre la operación Nightfall. Usted solo retrasó el ajuste de cuentas. Ben acercó a Emma y Jake mientras los barcos federales comenzaban a llegar desde múltiples direcciones. El puerto se llenaba rápidamente de embarcaciones que transportaban representantes de agencias de las que nunca había oído hablar. Todos convergían en la evidencia que Dmitry Kozlov había escondido 40 años atrás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ben a Elena. Ahora hacemos lo que mi padre siempre quiso, respondió ella. Hacemos pública la verdad, cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia que Sterling pensó que había enterrado para siempre. Miró a los hijos de Ben con algo que se parecía a la admiración. Su familia encontró lo que las agencias de inteligencia no pudieron localizar durante 4 décadas. Le dieron justicia a mi padre y me dieron la verdad sobre lo que le sucedió. Jake tiró de la manga de Elena. ¿Vas a estar bien? Tu papá te quería mucho. Elena se arrodilló al nivel de Jake, su compostura profesional finalmente cediendo a una emoción genuina. Voy a estar bien, cariño. Y gracias a todos ustedes, el mundo entero sabrá que mi padre fue un héroe. Mientras transferían a Sterling a un barco bajo custodia federal, él miró a Ben una última vez. No tienes idea de lo que has desatado. Hay secretos enterrados con la operación Nightfall que destruirán más que solo mi reputación. Entonces quizás sea hora de que sean destruidos, replicó Ben. Lo último que Ben vio de David Sterling fue una figura disminuida sentada en la popa de una embarcación federal, dirigiéndose finalmente al ajuste de cuentas que había evitado durante 40 años. El hombre que había traicionado a Dmitry Kozlov y casi causado una guerra nuclear, pasaría lo que le quedara de vida pagando por sus crímenes. Mientras el puerto comenzaba a despejarse de embarcaciones oficiales, Elena permaneció en el guardacostas con la familia de Ben. Todavía sostenía el dispositivo de grabación de su padre,
todavía procesando el sonido de una voz que pensó que nunca volvería a escuchar. Él habría estado orgulloso de ti, le dijo Ben. Todo lo que has logrado, la persona en la que te has convertido, él habría estado tan orgulloso. Elena sonrió entre lágrimas. Pasé toda mi vida preguntándome si realmente me amaba o si solo era otro activo que tenía que proteger. Escuchar su voz, saber que todo lo que hizo fue por amor. Eso es lo que hacen los padres, dijo Emma simplemente. Amamos a nuestros hijos más que a cualquier otra cosa en el mundo. Elena miró a Emma, luego a Ben. La comprensión pasó entre ellos. Ambos eran niños que habían perdido padres. Ambas personas que habían aprendido que el amor trascendía la muerte y el tiempo y la complicada política de las naciones. La evidencia estaba segura. Sterling estaba bajo custodia y 40 años de mentiras finalmente daban paso a la verdad. Pero la verdadera victoria pertenecía al amor de un padre y a la creencia de que algunas cosas valían cualquier sacrificio para protegerlas. 6 meses después, Ben estaba en la cubierta del Avalon Dawn y se maravilló de cuánto podía cambiar cuando la verdad finalmente salió a la luz. El barco no se parecía en nada al oxidado abandonado que había reclamado del puerto de Baltimore. La pintura fresca brillaba bajo el sol de la mañana. Su superestructura había sido restaurada a su gloria original, y un flujo constante de visitantes cruzaba la pasarela para explorar lo que se había convertido en la embarcación más famosa de la historia marítima. La placa de bronce junto a la entrada principal contaba la historia con palabras sencillas. Memorial del Avalon Dawn, dedicado a Dmitry Kozlov y a todos aquellos que eligen la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre la lealtad y la esperanza sobre el miedo. Emma salió del Museo del Barco, guiando a un grupo de escolares a través de exposiciones que explicaban la historia de la Guerra Fría a través de la lente del coraje de un hombre. A los 13 años, había asumido el papel de joven docente con la confianza de alguien que había visto la historia hacerse de primera mano. Y aquí es donde encontramos el diario del capitán. Les explicaba a los fascinados niños. Mi papá solo estaba tratando de quitar pintura, pero a veces los descubrimientos más importantes ocurren cuando realmente no los estás buscando. Jake apareció al lado de Ben, llevando un modelo del barco en el que había estado trabajando toda la mañana. A los 9 años había desarrollado un conocimiento enciclopédico de la historia marítima y podía explicar la restauración del Avalon Dawn con detalles técnicos que impresionaban incluso a los constructores de barcos profesionales. «Papá, Elena está aquí», anunció Jake. Trajo a alguien con ella. Ben miró hacia la pasarela y vio a Elena Victor acercarse con una anciana cuyos ojos tenían la misma chispa inteligente que los de su nieta. Natasha Kozlova tenía 87 años, pero se movía con la gracia de alguien que había pasado toda una vida sobreviviendo a circunstancias imposibles. «Ben», llamó Elena, abrazándolo con la calidez de la familia. «Quiero que conozcas a mi abuela, Babushka. Este es el hombre del que te hablé». Natasha estudió a Ben con ojos que habían visto revolución, guerra, amor y pérdida. Cuando habló, su inglés llevaba el acento musical de su tierra natal. «Usted es quien encontró la verdad de mi yerno». «Su nieta hizo eso», replicó Ben. «Yo solo tropecé con el barco adecuado». «No tropezó», dijo Natasha con firmeza. Dmitry siempre dijo que las cosas importantes encuentran su camino hacia las personas adecuadas en el momento adecuado. Estaba destinado a encontrar su historia. Caminaron juntos por el Museo del Barco, pasando por exhibiciones de documentos desclasificados y artefactos de la Guerra Fría. La pieza central era la grabación de Kozlov, reproduciéndose continuamente para los visitantes que querían escuchar la voz de un hombre que había cambiado la historia a través del amor. «El libro sale el próximo mes», le dijo Elena a Ben cuando llegaron al puente donde todo había comenzado. «La editorial cree que será un éxito de ventas». Elena había pasado los últimos 6 meses escribiendo Los archivos Kozlov, un relato completo del sacrificio de su padre y la traición de Sterling. El libro revelaría detalles sobre la operación Nightfall que habían permanecido clasificados durante 40 años, dando finalmente al mundo la historia completa de lo cerca que había estado la civilización de una guerra nuclear. «¿Qué pasa con Sterling?», preguntó Ben. «De 2 a cadena perpetua, prisión federal. Morirá tras las rejas». La satisfacción de Elena era evidente, pero no vengativa.
El Departamento de Justicia encontró evidencia de otras 12 operaciones que comprometió por dinero soviético. Fue responsable de la muerte de al menos 6 oficiales de inteligencia estadounidenses. Marcus apareció desde la sala de máquinas, donde había estado trabajando en la restauración del barco. A sus 73 años, había encontrado un nuevo propósito en la preservación de la embarcación que había marcado su vida 4 décadas antes. La bóveda está lista para la ceremonia, anunció, exactamente como la dejó Dmitri, excepto que ahora los visitantes pueden ver lo que murió protegiendo. Mañana se cumpliría el primer aniversario de la transformación del Avalon Dawn de abandonado a memorial. A la ceremonia asistirían funcionarios de inteligencia de varias naciones, todos viniendo a rendir homenaje a un hombre cuyo coraje había evitado una catástrofe global. Pero esta noche pertenecía a la familia. Ben reunió a Emma y Jake en la proa del barco mientras el sol se ponía sobre el puerto de Baltimore. La misma agua que había llevado a Dmitri Kozlov a su muerte ahora reflejaba las luces de una ciudad que había abrazado su memoria. El Avalon Dawn se había convertido en más que un museo. Era un símbolo de esperanza, prueba de que las cosas rotas podían ser restauradas y las verdades ocultas podían salir a la luz. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos encontrado el barco? Preguntó Emma, apoyándose en la barandilla donde Kozlov había estado una vez. Creo que habríamos encontrado algo más, respondió Ben. Quizás no el barco, pero alguna otra forma de seguir adelante. Eso es lo que hace la gente cuando necesita esperanza. La encuentran en lugares inesperados. Jake levantó su barco modelo, comparándolo con la embarcación real que los rodeaba. Me gusta más nuestra historia que las historias de tesoros de los libros. ¿Por qué?, preguntó Ben. Porque no nos quedamos con el tesoro. Lo compartimos con todos. Ben sonrió pensando en la fundación que habían establecido con el dinero de la recompensa del gobierno. La Fundación Kozlov proporcionaba becas para niños refugiados, apoyando la educación de jóvenes cuyas familias habían huido de la persecución, tal como la de Elena lo había hecho 40 años atrás. Elena y Natasha se unieron a ellos en la proa, 3 generaciones de mujeres conectadas por el amor y la pérdida y el largo viaje hacia la verdad. Natasha sacó una pequeña fotografía, la misma imagen de Elena de 7 años que su padre había llevado al exilio. Nunca dejó de creer que volvería a verte, le dijo Natasha a Elena. Incluso al final, incluso cuando sabía que venían a por él, creyó que el amor era más fuerte que la muerte. Mientras las luces del puerto se reflejaban en el agua y la ciudad se sumía en la quietud de la noche, Ben pensó en el extraño viaje que los había unido a todos. Había reclamado un barco abandonado, esperando encontrar chatarra, y en cambio había encontrado una historia que demostraba que algunas cosas eran demasiado importantes para permanecer enterradas. El anillo de bodas de Sarah todavía estaba en su bolsillo, pero ya no se sentía como un peso que lo arrastraba hacia atrás. Ahora se sentía como un recordatorio de que el amor perdura, que las decisiones que la gente toma por sus familias resuenan a través del tiempo y tocan vidas que nunca conocerían. El Avalon Dawn les había dado a Ben y a sus hijos un propósito, pero más que eso, les había dado la prueba de que las cosas rotas podían ser reparadas de nuevo. A veces, los tesoros más valiosos no eran oro ni joyas. Eran la verdad y la justicia, y el conocimiento de que alguien se había preocupado lo suficiente como para luchar por lo que era correcto. Mientras se preparaban para dejar el barco por la noche, Ben echó un último vistazo a la placa conmemorativa. El nombre de Dmitri Kozlov estaba grabado en bronce que los sobreviviría a todos. Un recordatorio permanente de que la gente común podía cambiar el mundo a través de un amor extraordinario. El Avalon Dawn había guardado sus secretos durante 40 años, esperando a la familia adecuada para encontrarlos. Ahora guardaría nuevos recuerdos, las risas de los niños aprendiendo sobre el coraje, las lágrimas de los visitantes que entendían el sacrificio y la tranquila satisfacción de la verdad, finalmente regresando a casa. Algunos barcos fueron construidos para transportar carga, otros fueron construidos para transportar sueños. El Avalon Dawn había sido construido para transportar ambos, y al final había entregado exactamente lo que el mundo más necesitaba: esperanza envuelta en la certeza de que el amor realmente era más fuerte que